queremos la vida fácil, pues acá no, vas a tener una vida una mierda. Hoy estamos con Fabio Baena. Fabio. Bueno, este espacio queremos que sea de muchísimo valor. Queremos aportar mucho valor según tu mentalidad y tu conocimiento, porque sabemos que quizá tengas las palabras correctas para las empresas o los emprendedores. Entonces quiero empezar con, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como dato curioso, yo nací en República Dominicana, no conocí República Dominicana hasta como hace 2 meses. Mis papás se fueron a trabajar allá, nací allá y a los 3 años nos vinimos para Colombia. Estudié hasta los 18 años en Armenia y me fui a estudiar a la universidad en Bogotá. Fui un fracaso total en economía, decidí estudiar economía porque siempre me gustaron las ciencias sociales y el emprendimiento y creí que esas dos empataban muy bien, pero me fue pésimo. Y siempre me gustó mucho leer, entonces me pasé para derecho después del fracaso de economía. Y bueno, no fue un fracaso rotundo como economía, me fue bien, pero definitivamente no era lo que quería hacer. Entonces, yo ya tenía un emprendimiento de vapes en Bogotá y en pandemia me volví para Armenia. Y bueno, ahí empezó este como camino de emprendimiento ya más estructurado, enfocado y más formal. Entonces, como resumiendo rápidamente, eso es Fabio. Súper. Y digamos que ese emprendimiento de Base, ¿por qué nació? O sea, ¿por qué surgió esa idea? Ok, yo fumaba mucho cigarrillo en la universidad. Entonces yo llegué incluso a fumarme 20 cigarrillos al día. Y empezó un poco el tema de los cigarrillos electrónicos. Yo jugaba fútbol y cuando estaba en esa etapa de 20 cigarrillos, sentía que los pulmones no me alcanzaban, adicional a la altura de Bogotá. Entonces, un amigo montó una empresa de los grandes, que fueron los primeros, y a mí me gustó, me reemplazó el cigarrillo, sentí el cambio real, pero había algo que pasaba, es que no sentía el punch del cigarrillo, que eso es lo que en verdad los que fuman buscan del cigarrillo, y es tener esa sensación de golpe de garganta que es placentera. Y una vez en un paseo, unos primos muy pinchados me dijeron, vea, pero se llamaba Juul, y Juul fue éxito en ventas, incluso hay un documental en Netflix que habla de esa marca en específico, y yo dije, yo tengo que vender eso, porque por un lado las marcas nuevas no logran satisfacer eso, pero el cigarrillo tradicional no me arregla el problema de salud pública tan grande. Entonces yo dije, tengo que traerlos, y hoy quien es mi socio me prestó el primer case para empezar el emprendimiento. Me dijo, yo le presto 300.000 pesos. Empezamos siendo socios, pero después de una semana me dijo, arranque porque yo estoy en Medellín, él estaba en otra ciudad. Entonces, mi actual socio, que es mi hermano, empezó siendo mi socio, pero a la semana me dijo, hágale usted. Y bueno, arranqué. Y pues como el 99% de los emprendedores, arranqué desde cero. Me llevaba una maletica a la universidad y yo, paisa, ¿qué hubo, paisa? Un vaporizador. Entonces, empecé vendiendo. Y bueno, en pandemia fue tomando un poco más de momentum en el negocio. Bueno, ya tenemos mucho que hablar, pero rápidamente es eso. Sí, Súper. Y digamos que cuando llegaste a Armenia, ¿cómo nació Blaze? O sea, ¿de dónde surgió esa idea? A ver, la marca empezó en Bogotá y yo tenía un problema. Yo sentía que era muy malo para el tema visual y de colores. Entonces yo dije, voy a ir por la fácil. Mi marca o mi página va a ser a blanco y negro. Pero mi marca se llamaba Juul Bogotá. Entonces, después de unos meses, yo dije, mi marca no puede llamarse como otra marca. Entonces, ¿cómo le pongo? Y como ya tenía el concepto de blanco y negro, dije, la unión de blanco, y si de negro me da gris, pongámosle gris. Y en realidad todas mis publicaciones en un principio, que me borraron en mil cuentas, ya no las podemos ver, pero si uno va a la página principal o la primera que creé, toda era blanco y negro, para satisfacer ese problema que yo tenía de que no era tan bueno con los colores y con la parte visual. Entonces, ese es el origen real de la marca. En pandemia, yo seguí operando en Bogotá, pero pues era insostenible yo quedar en Bogotá porque me volví una empleada de mi hermano, no de él, que hoy es mi socio, sino de otro, que hoy es concejal de Bogotá. Entonces él estaba sesionando, como estaba sesionando virtual, yo me volví su esperancita. Entonces esto no es sostenible, porque ¿Te se me cansaste? está yendo el día haciendo el desayuno, después lavando el desayuno. Entonces me devolví para Armenia, o me vine para Armenia, y no nos digamos mentiras, la universidad, eso es una ahí, sí, profesor, presente, eso me empezó a quedar mucho tiempo, y empecé a desarrollar el mercado en Armenia, que era casi que nulo. Igual, con la maletica y todo, o con... Llamas domicilio, Ah, ok. ¿cierto? Mis conocidos de acá, la verdad es que era un mercado súper inexplorado, porque eso lo consumían los que vivían en Bogotá, los que habían viajado a Estados Unidos a otras partes y lo veían allá, pero en Armenia nadie conocía eso. Entonces, para responderte a la pregunta, la marca inició como Grey en Bogotá por este tema de colores. Pero cuando me vine para Armenia, empecé a tener mucha más disponibilidad de tiempo, entonces empecé a formalizarme un poquito y a crecer el equipo. Pero bueno, eso ya será otra historia. Pero para responderte completamente, la marca como nombre inició en Bogotá. Cuando me volví, empecé a tomar un poco más de tracción y a dedicarme más tiempo al emprendimiento. Bueno, ¿y cómo fue esa expansión? O sea, de ya ahora tener, pues, digamos, una tienda física y, o sea, yo paso por acá a cualquier hora y eso siempre está lleno. O sea, yo paso a las 10 de la mañana, está lleno, a las 3 de la tarde está lleno, a las 10 de la noche está lleno. ¿Cómo fue llegar a eso de
ya abrir un local, tener algo como más físico, como más formal? ¿Cómo fue ese proceso? Aquí tenemos una frase y es que el cuero sale de las correas y lo hemos interiorizado. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que yo estaba en la mitad de la clase y me escribían 4 personas. Hey, tú ve para allá, vaya a la portería. Entonces bajaba y me empecé a saturar y me empecé a cansar. Entonces yo que dije, no doy. O sea, mis viernes casi que desaparecían. Yo me dedicaba a hacer domicilios. Entonces, en la Castellana me iba a hacer domicilios, después me iba para la Avenida Centenario y se me iba la vida entre domicilios, dejé portería, etc. Entonces yo dije, tengo que hacer que el mercado se expanda, porque no puedes vender de mí, porque Fabio no me permite multiplicar por 20, entonces voy a buscar tiendas. Cuando empecé a buscar tiendas, la gente me decía, ¿va por qué? No, niño, usted está loco, nadie me pregunta eso. Yo decía, este es el futuro, créanme que sí, niño, yo no voy a sacar aquí, es que un vaporizador vale 20.000 pesos, entonces un surtido de 5 son 100.000, la gente prefiere tener 100.000 pesos en cerveza. Entonces yo le dije, o le decía a las personas, dueños de los puntos, déjenmelo tener ahí en consignación. Y eso empezó como pólvora a regarse y me empecé a liberar de tiempo, entre comillas, porque como se expandió el mercado, ya más personas tenían vaporizador. Entonces ahí fue cuando contraté a la primera persona en el YouTube. Y con ese tengo una historia pues garrafal, todo lo que necesita un emprendedor, un empresario para convertirse en uno, pero fue la primera persona que contraté a medio tiempo. Debo aceptar que estaba cagado de susto, muy cagado de susto, porque yo tenía cuando eso 22 años, 23 años, y mandar pues por primera vez no es tan sencillo. Entonces ese fue el proceso. Después mi hermano, por cosas del destino, renunció a su trabajo y me dijo, estuve un tiempo sin hacer nada, le compro, veo que va bien. Y yo, pues le vendo, bacano tener a alguien que, pues, que me dice eso está mal hecho, porque cuando uno está solo, pues tiene unas ventajas, pero las desventajas es que uno va por la vida Y no se da y cuenta no de se da eso. cuenta de muchas cosas. Entonces yo, bueno, hágale, le vendo. Y ahí empezó un proceso en donde yo dije, tengo el conocimiento, o tenemos el conocimiento, tenemos el capital, pero no tengo quien me trabaje en las ciudades. Entonces empezamos una expansión por ciudades, en donde le decíamos más fácil, o mejor dicho, poníamos a una persona en Pereira y le decíamos, Iván, yo sé cómo es el negocio, yo tengo la mercancía, desarrollo, vamos por mi casa. Bueno, malo, lo que fuera, así funcionó y nos expandimos con ese modelo de negocio a 12 departamentos del país. Entonces llegamos a tener unas ventas impresionantes que seguramente ahorita más tarde lo hablamos, pero que yo muy joven veía los números y no, ni siquiera entendía qué estaba pasando. Pero gracias a ese modelo tuvimos un escalamiento muy juicioso, basándonos en una economía colaborativa, en donde yo te entrego mi know-how, te entrego parte de mi capital, pero por el trabajo. Entonces esa fue como la expansión de Lo nuestro... sistematizaste en beneficio tuyo y pues de otras personas. Sí, claro, una gana total. Pero hay otra historia y es la venta directa, yo nunca la dejé porque me deja un margen de contenido altísimo. Entonces, nosotros tuvimos nuestra primera oficina aquí muy cerca de nosotros, pero era un apartamento. Y el apartamento coincidió y quedaba hacia la calle, al lado de unos locales comerciales. Entonces la gente parqueaba y nosotros veníamos por ahí. Ya, esto ya teníamos... Con el balcón. Sí, con un balconcito, con una reja. Era en un primer piso, entonces fue increíble. Nadie sabía qué ocurría ahí, pero ya teníamos director comercial, teníamos contadora, teníamos un vendedor de tiendas, mejor dicho, ya teníamos una operación gruesa. Llegamos a estar en ese apartamentico de 60 metros cuadrados, 12 personas. O sea, tocaba hacer fila para trabajar, literal. Entonces, por eso nace esa necesidad de montar este local de Pereira que ustedes conocen. Fue el segundo en realidad. El primero lo abrimos en Pereira, pero solamente fue vaporizadores. Aquí dijimos, diversifiquemos un poco la oferta de productos que tenemos, no sabemos si nos regulan mañana, entonces tengamos otro tipo de portafolio. Y bueno, esa es la historia muy grande de las... Ok, y digamos que ahora, ¿qué empresas tienes? Entonces, nuestra operación hoy, para pues, no desviarnos de la historia y hablar del presente de Grey, es que tenemos distribución en las 3 principales ciudades del eje cafetero. En los 3 departamentos tenemos cobertura de cigarrillos electrónicos, solamente eso. Intentamos distribuir otras cosas, pero en verdad nos dimos cuenta que somos buenos para eso y la logística que tenemos hoy nos permite ser buenos en eso. Entonces tenemos esas 3 distribuciones, tenemos nuestra licorera de Armenia, tenemos una licorera en Pereira y adicional a eso nos metimos en una vaca loca impresionante que ya les conté, que es un gastrobar. Y ese gastrobar es un negocio, mejor dicho, que nos ha puesto patas para arriba, pero para arriba. Porque hoy tenemos unas discusiones de empresa muy interesantes gracias a estar contra las cuerdas en una situación que nosotros mismos provocamos, afortunadamente. Pero así, nuestro negocio se puede ir en distribución, 2 licoreras, una Pereira, una Armenia y un gastrobar. Súper. Y en todo este tiempo, más o menos, ¿cuántos años llevas? Yo arranqué en realidad en el 2019, Ok. ponle que en marzo. Entonces, más o menos 5 años, 6 el otro año. Ok, y en ese tiempo, ¿qué consideras que ha sido el reto más grande hasta hoy? Que tú digas, pensé en dejarlo, pensé en... o nunca has pensado en eso. O sea, El reto más grande siempre es el último, creo yo, y esto sonará muy esotérico, muy raro, pero es que
Para el Fabio de hoy, los problemas de hace 5 años eran, Wow. pues son, como que los resuelvo con la izquierda y con los ojos cerrados. Entonces el problema más duro es el que hoy tengo, Ok. porque los que antes eran problemas ya no son problemas para mí, porque tenemos sistemas que los corrigen, protocolos que los corrigen y una serie de cosas que pues, ya están visibles y que entendemos cómo resolver. Pero, por ponerte un ejemplo, al principio mi primer problema fue hacer una delegación acertada, ¿cierto? Entonces yo o era el micromanager que estaba ahí pendiente, entonces ¿para qué contrataste? O me olvidaba de la persona, no hacía lo que tenía que hacer. Ese fue un reto enorme. El tema de los controles de dinero también fue un problema enorme en su momento. Nos robaron un montón de plata porque no teníamos controles ni teníamos protocolos ni sistemas efectivos para entender qué pasaba con nuestro efectivo. El tema de la información, en nuestra empresa todo el mundo conocía la información, entonces eso generó que nos traicionaran, nos dieran el cuchillo. Hoy no todo el mundo tiene acceso a la información porque no necesitan toda la información, solamente los directivos y algunas personas necesitamos saber alguna información. Y hoy tenemos un problema muy tratado, muy interesante, y es cómo construir cultura organizacional, cómo definir procesos y sistemas adecuados para poder escalar y cómo aprender que los números en una empresa van. Sin números no tomo decisiones. Tú ves ese tablero que está allá, la audiencia no lo podrá ver, pero allá ves puros ítems de cómo financieramente nos tenemos que organizar. Entonces, hoy nuestro reto principal es definir sistemas que funcionen, protocolos que funcionen y que se lleven a cabo, y financieramente, cómo hacemos que los números nos hablen para tomar decisiones. Ok, súper importante eso y demasiado poderoso lo de el problema más grande que tengo es ahora, porque Sí. eso es lo que te está formando para más adelante. Y es muy, muy fuerte porque usualmente hay personas que tienen un problema y sienten que es el fin del mundo y quizá 2 años después sea algo súper sencillo de manejar y les enseñó cómo crecer. Bueno, ahora, Fabio, tú estás en todo eso de cómo apoyar, cómo direccionar de una manera correcta a los emprendedores o a los empresarios. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, yo tengo una filosofía dentro de muchas, una filosofía de vida, y es que tengo que confrontar mis miedos. Yo llevo una planita en donde todos los días escribo afirmaciones, y yo tenía una afirmación que decía, yo enfrento mis miedos. Entonces eso va calando. Entonces, en procesos de meditación, un día me di cuenta que a mí me da pavor, mucho susto, explicarle a las personas o enseñar a las personas lo que yo había aprendido, porque siempre está el que dirán, me van a decir que soy una hueva, será que sí sé lo que sé, sí sé lo suficiente, síndrome del impostor total. Total. Entonces en ese proceso de meditación dije, si tengo miedo lo haces. Hice un video que yo lo veo tan malo, pero dije, lo voy a hacer. Y empezó ese proceso de enseñar lo que sabía, pero no tenía un propósito claro. Es como que voy por el mundo enseñando, 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 y entendí que no tuve resultados porque pues no le estaba diciendo al universo ni a la audiencia que quería, pues subía contenido y ya. Y después de un año constante de subir contenido, medio tiré la toalla, como 4 meses dejé de subir contenido. También porque estaba en un proceso muy complejo de empresa, incluso fue este año, pues que montamos un negocio que es muy demandante en tiempo, que era nuevo para nosotros, entonces me dio la excusa por eso, porque uno siempre, si quiere, tiene tiempo, pero esa fue mi excusa, y después de 4 meses dije, yo tengo que ayudar a emprendedores. A los emprendedores, al Fabio de hace 3 años, yo lo tengo que ayudar. Entonces ahí fue cuando entendí qué debía hacer. Como que sonará cliché, pero me encontré el propósito, y es, ese Fabio de 3 años me hubiera encantado que le hubiera dicho eso. ¿Qué le puedo decir a ese Fabio de hace 3 años que sufría con bobadas para que no sufra y avance más rápido? Entonces ahí fue, pues ese fue el proceso para descubrir ese propósito, y ese propósito de pronto cambiará en 5 años, pero es un propósito que me mueve un montón. Me da mucha alegría hacer, lo hago por amor al arte, cobro, pero lo hago, podría no cobrar, me encanta, y creo que es mi propósito de vida hoy. Eso, sí. Total, esta es la única vida que tenemos, Sí. literal. Y eso es muy lindo, que tú en realidad tienes un propósito, es el que te mueve y te apasiona. Y cuando lo vas a usar, eso que dices de podría no cobrar, es porque en realidad te mueve muchísimo. O sea, no lo estás haciendo por un fin económico o por lo que sea, sino porque en realidad tu mayor reto o tu mayor satisfacción quizá sea el poder aportarle a otros y el aportarle ese camino a los empresarios o a los emprendedores que usualmente cuando uno va a empezar una empresa uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿acá qué hago? Y después qué sigue. Y eso que estás haciendo tiene un propósito muy lindo. Fabio, ¿tú qué consideras que debe tener o que debe hacer un emprendedor para que en realidad tenga éxito? Son 2 respuestas distintas, emprendedor y empresario, Okay. porque creo que son 2 fases distintas. Y ese es uno de los propósitos que entendí después de ayudar a emprendedores, que yo tengo que convertir a emprendedores en empresarios. Entonces, primero hablemos de emprendedores. Y es un tema que vengo hablando constantemente en los videos, y es, si usted no se pone a sufrir, el sufrimiento será que no va a crecer. ¿Y cómo se logra eso? Con acción masiva, sencillo. O sea, el emprendedor que me dice tengo libre viernes, sábado y domingo, está loco, porque no se va a enfrentar a sufrir. Tiene que poner altas dosis de trabajo
y tiene que ponerse metas que le muevan el corazón o que lo asusten. Que lo asusten. Porque de lo contrario, se va a quedar vendiendo 10 metas. Entonces, es bien importante diferenciar emprendedor y empresario. Lo primero es eso, acción masiva. El éxito del emprendedor es la acción masiva. Pero la acción masiva llega a un punto donde ya no es tan relevante. Sigue siendo relevante si te apasiona y lo puedes poner al servicio de tu empresa. Y yo lo hago. Yo a las 8 de la noche sigo trabajando, trabajo todos los días que me toque porque me gusta. Pero tiene que dejar de ser tan voy para adelante, sino voy a poner el trabajo, pero más estratégica. Entonces, el éxito, para resumir, creo yo, del emprendedor es acción masiva, creérselo y también un poco soñar en grande, porque si no, entonces, pues, mi sueño es vender 5 arepas, ya mañana lo haces. Acción masiva, un propósito muy grande, metas que nos den susto, y para el empresario, también acción masiva, pero un poco más acertada, basándome en resultados, cómo genero una empresa que ejecute bien, que contrate bien, que tenga a sus empleados contentos, alineados a un propósito, cómo hago que mis finanzas cuadren, flujo de caja, y cómo hago que mi estrategia de mi empresa funcione y se esté llevando a cabo. Okay. Entonces, esa es la respuesta. Súper interesante. Y bueno, Fabio, en esto que tú dices mucho de los colaboradores, ¿cómo aprendiste a liderar a esos colaboradores? Los aprendí a liderar por 2 cosas. Y aquí de pronto sonaré un poco fanfarrón, pero yo creo que tengo capacidades innatas para liderar, pero lo innato llega hasta un punto. Entonces, el liderazgo también se tiene que construir. Si Messi no entrena, o no hubiera entrenado, pues no hubiera sido el jugador que es, ¿cierto? Entonces, seguramente Messi nació con algo innato. No soy Messi del liderazgo, pues, ni más faltaba, pero creo que nací con una capacidad de liderar, de expresarme bien, de motivar, pero, por eso me reía cuando me hacías la pregunta, a los 10 casos. O sea, yo creo que les contaba a ustedes, yo hice un doctorado con honoris causa en contratama. Entonces, creo que esa combinación de unas capacidades que tengo para liderar, pero también de haber cometido innumerables errores en la contratación y en el relacionamiento con los colaboradores, ha hecho que hoy pueda tener unas capacidades. Si este podcast o este episodio lo hacemos en 2 años, seguramente diré, Fabio, el que estaba sentado hoy en este momento, estaba súper perdido. Pero creo que esa diferenciación entre no somos amigos, porque muchas veces lo cometí, quería ser amigo de mis empleados, colaboradores, ya lo descarté. ¿Cómo puedo llevar a cabo esos procesos de delegación acertada y eficiente, que es, yo lo llamo delegación con controles? Te delego unas funciones, pero cuéntame cómo vas, porque si no, fracasamos totalmente. Y también cómo genero actividades, KPIs, OKRs, un sinfín de cosas que hagan que las personas que trabajan en la empresa se sientan retadas. Porque donde yo no me siento retado, me aburro. O sea, innumerables personas me han renunciado porque me dicen, yo vengo aquí, al mes ya aprendí, no siento que aporte. Entonces, también hay que jugar con eso, porque si no, toda esa capacitación que entregué para que esa persona pudiera hacer sus actividades de forma adecuada, pues la perdí porque no lo reté. Entonces, esa sería la respuesta. Hay algo que yo vi ahorita que llegamos, es que, digamos que, pues obviamente no sé, supongo, es que tú como líder te preocupas mucho por tus colaboradores. Por ejemplo, ahí vi como que están los sueños de todos, como los proyectos de todos, y eso es algo que usualmente las empresas no hacen. O sea, tú llegas a trabajar, cumples tu función y hasta ahí, pero usualmente se preocupan por lo que tú quieres o lo que tú anhelas, y yo creo que eso también podría ser un pilar para que quizá tus colaboradores hagan las cosas de manera correcta, porque también que aprendes mucho de ellos y ellos así mismos van a aprender también de la empresa. Claro, hay una metodología, esto es maquiavélico, pero a la vez, o sea, es como, si yo soy querido contigo, medio falso, pues igual va a tener un resultado, y es que vamos a tener una relación buena. No quiere decir que no sea genuino, o sea, no quiero que me malinterprete, pero ¿a dónde voy? Hay una metodología que se llama Radical Candor, y Radical Candor sostiene, yo tengo que retar directamente, pero me tengo que preocupar genuinamente. Entonces, eso que viste afuera es no reto, o sea, sí reto, pero no la parte de retar, sino la parte de preocuparme genuinamente. Entonces, ¿qué hace eso y por qué decía que es maquiavélico? Porque yo me preocupo genuinamente, y la persona al sentirse valorada va a entregar más. Entonces, es un doble propósito. Es, me preocupo por ti, pero como me preocupo por ti, también espero que haya sinergia dentro de la empresa, que es la milla extra, que incluso si te tienes que ir, seas lo suficientemente honesto para decirme, no estoy cumpliendo mi propósito, me voy, porque no solamente es cómo que te quedes, es también cómo tú te vas por tu decisión propia. Entonces, esa combinación de cómo te reto, pero también cómo me preocupo, está en todas partes de nuestra empresa, en muchos lugares de nuestra empresa, que demuestra que nos preocupamos genuinamente. Y bueno, tenemos otras actividades en donde yo me siento con la persona y es, cuéntame qué le huele mal de nuestra empresa, o de mi liderazgo, pero bueno, ya hablar en eso normal. Y eso es importante. Y yo, pues digamos que ahora que decías como que escribías y haces cosas de meditación, yo usualmente, últimamente, he integrado mucho un concepto de mi filosofía de vida, y es que todo parte por mí. Y de todo parte por mí está pues como trabajo, como estoy conmigo, como estoy con mis relaciones.
Y yo siento que tú construirte tú mismo también permite que todo funcione muy bien, porque me he sentado con personas que dicen como, ay no, es que liderar un grupo es muy difícil, es que es muy complicado porque me hacen caso, porque esto, porque lo otro. Y mi pregunta hace como con una persona fue como, ¿y qué crees que es el problema? Y me decían, es que ahora nadie quiere trabajar, es que Es más ahora... fácil. Sí, es que no, ahora ya nadie quiere trabajar, nadie le gusta eso, nadie le gusta lo otro, nadie en realidad se compromete. Yo le dije, ok, tú te has evaluado tú como líder, como jefe. Me sentí dándole una cachetada porque pues obviamente no tengo la confianza como para eso, pero usualmente yo siento que eso parte por ti de cómo guiar un buen equipo de trabajo. Pues es que la fácil es decir, es que nadie quiere trabajar. Pues, si usted tiene unos equipos que no le funcionan, pregúntese cómo lo reclutó primero. También. ¿Cómo llegó? No sé. Es que a veces decimos, no, es que mi equipo no sirve para un culo. Si usted los contrató, hay un proceso de contratación súper impregnado en nuestra cultura organizacional que debe respetarse, pero partiendo desde cómo contrato. Eso me cambia la dinámica de trabajo de la empresa. Porque a medida que yo meto personas a la empresa, que no solamente son buenas, sino que vibran con mis valores de empresa, va a haber más sinergia y va a haber mucha más coherencia entre las personas que están y el trabajo que entregan a la empresa. Entonces, la fácil es decir, es que nadie quiere trabajar. Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Está reclutando bien? ¿Está reclutando en valores? ¿Se está dando el tiempo para contratar a la persona adecuada? ¿O es que su primo Pepito le recomendó a una prima que le recomendó a Panchito y usted dijo, sí, lo necesito ya porque tengo la vacante? Que así contratan el 99% de los emprendedores. Y ahí está el problema, que después viene y dice, es que nadie me hace caso y los equipos no funcionan. No funcionan, pues porque desde el principio, desde el primer momento en el que yo estoy buscando una persona para que tiene una vacante, lo hice mal. Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que eso que tú estás hablando en este momento le va a ayudar a un montón de empresas que le cuesta saber qué hacer con sus colaboradores. Te podría sorprender incluso de empresas muy grandes de renombre nacional que no tienen un protocolo, un sistema de contratación alineado en valores, en que la persona sea la persona adecuada por sus capacidades y que sea una persona que tenga un trasegar, una experiencia acertada para esa vacante. Te puedes llevar miles y miles de sorpresas. Te lo Qué aseguro. fuerte. Bueno, ¿qué crees tú, Fabio, en esas asesorías que has tenido con los emprendedores, que le falta un emprendedor para que en realidad pueda tener como su proyección sostenible o que en realidad pueda llegar a un siguiente nivel a convertirse en ese empresario? O sea, tú hablabas mucho de lo de la incomodidad. Yo hay algo que tengo también como filosofía y es la incomodidad del develop. O sea, tú te tienes que incomodar para poder crecer y si tú no te incomodas, pues es muy difícil que haya crecimiento. Yo hace un tiempo atrás le pedí a Dios crecimiento y me puso en las situaciones más incómodas de mi vida y yo entendí que mi única opción solamente era crecer. Pero quizá cuando tú estás pues cuando emprendes, muchas personas emprenden y dicen como, ay no, esto es tan difícil y hasta ahí lo dejan. ¿Tú qué crees que falla en esos emprendedores que simplemente la dejan así por lo fácil o...? Pero es que hay un problema, y nuevamente, hay un problema de filosofía de vida. Lo hablaban en la última mentoría, y bueno, esto es, mejor dicho, pauta no pagada. Los sábados tenemos un espacio donde ayudamos a emprendedores, no tienen ningún costo, entonces cuando quieran estar en esos espacios, invitadísimos, invitadísimos. Súper bien, gracias. Y lo hablábamos en la última sesión, y es, pues si fuera fácil, ¿cuál es la razón de, o sea, nada más interesante que ganarse un torneo de fútbol, yo jugaba fútbol, que sufriendo. Cuando Nacional quedó campeón de la Libertadores, fue un sufrimiento impresionante, hubo partidos que volvió, pero sufrió un montón. Ustedes se imaginan ganar un campeonato de fútbol donde siempre ganan 5-0, 5-0, 5-0, pues pierde pierde la emoción total. Entonces, el emprendedor que tira la toalla, pues tiene una filosofía de vida que tiene que arreglar. Si quieres lo fácil, pues perfecto, emprender no es para ti, pero incluso si vas a trabajar para otra persona, tienes que retarte para que evoluciones, porque si no la vida se vuelve supremamente aburrida. ¿Cómo funcionan las historias? Hay un principio, hay un mierdero, y el mierdero, entre más grande sea, más taquillera la película. Juegos del hambre. Hay una pelada que tiene un problema, y hay un mierdero, el hijueputa, tan así, que puede perder la vida. Y eso nos tiene a todos así, y resuelve el problema. Y yo creo que la vida es muy similar. Si queremos la vida fácil, pues acá, ¿no? Vas a tener una vida una mierda. Aburrido, sí. No es que seas el Dalai Lama y estés en una piedra meditando y que eso te dé felicidad. Pero yo creo que la evolución trae consigo un poco de incomodidad, o no, un poco. Muchas grandes dosis de incomodidad. Okay. Eso que tú decías de la vida, yo hace un tiempo lo integraba mucho en que yo decía como la vida es un juego de Mario Bros. O sea, por ejemplo, tú tienes una meta, Mario Bros tiene su meta de ir a salvar a la princesa y se cae el roto y se come la tortuga, o sea, lo que sea, y aún así sigue y busca la forma de llegar allá. Pero usualmente cuando tenemos un reto por llegar a una meta, siempre decimos como, ay no, es que la vida es tan difícil, es que la vida es tan complicada, es que la vida no tiene sentido. Y es, o sea, párate en tu vida como si estuvieras en un juego y cuál es tu meta y reátela. Claro. Es... Pues es que no hay nada más aburrido que las vidas fáciles. O sea, yo todo el tiempo veo a personas que de pronto entran a mis mentorías y es como, llegan a mí más o menos como con depresión y yo no se los digo porque tengo que ser respetuoso, pero la depresión usted mismo se la está dando. Es como que si está muy fácil su emprendimiento es porque usted lo decidió. Pero yo llevo 5 años quebrándome, perdón las palabras, pero tengo que hablar. Yo llevo 5 años, ya casi 6 quebrándome las huevas.
Entonces me dicen, ah, es que usted tuvo suerte porque estuvo en un mercado de XYZ. Sí, pero hubo 40 personas que están en mi misma posición y que no tienen metas de ellos, por ejemplo. Total. Entonces es esa mentalidad de cómo mejor, cómo monto en gastrobar y va a ser el mejor en gastrobar. Y pues, me he metido unos guarapazos impresionantes, pero se los aseguro que lo que he aprendido en gastrobares sé más que el 90% de las personas que han montado restaurantes. Total. Porque tengo la capacidad, y no solamente yo, mi equipo, tiene la capacidad, porque los contraté de una forma adecuada, de quemarse las pestañas si es necesario para progresar rápidamente. Entonces, qué aburrido una vida aburrida. Parece, Una vida simple. sí, o sea, hay que meterle un punto más de incomodidad a la vida de estudiante. Ok, Fabio, ya como para terminar este espacio, si en este momento tu empresa quebrara o todo lo que estás llevando quebrara, ¿tú qué harías para iniciar otra vez y para llegar a donde estás hoy? Porque es que hay algo muy fuerte y es que tú ya creas una mentalidad, ¿sí? O sea, para empezar, tú tienes que formar mentalidad, tienes que formar un montón de habilidades nuevas. Sin embargo, ahora ya las tienes todas. Entonces, ¿qué harías ahora como para empezar nuevamente si llegaras a quebrar? Complejo, pero ya la vi, ya vi a los ojos a la quiebra. O sea, por un tema de flujos de caja y por un poco de el buen nombre que tiene nuestra empresa, pues que se traduce en el buen nombre mío y de mi hermano y que cumplimos, pues seguimos adelante y tenemos hoy empresa, pero hace 8 meses vimos la quiebra de Creta. Pero si la quiebra se da, yo creo que emprenderían otra cosa totalmente distinta porque uno va transformándose. Y yo creo que el emprendimiento que montaría estaría muy relacionado con ayudar a emprendedores. Por 2 razones. Primero, porque cumplo con el propósito. Y segundo, porque hay un nicho enorme. Emprendedores que sufren es casi que incoherente. Emprender es sufrir. Entonces, tengo casi que un nicho limitado para ayudar a personas. Incluso tengo un nicho limitado de personas que son emprendedores hace mucho tiempo y que quieren pasar a ser empresarios. Entonces, creo que lo haría desde esa óptica de trabajar un poquito más en propósito, porque a mí me apasiona lo que hago, pero es un medio, no es un fin. A mí no me apasiona vender trago, ni me apasiona vender vaporizadores. Es una excusa para emprender. Entonces, creo que si me quiebro hoy, pues muy triste, me daría durísimo seguramente en el ego, pero emprendería eso. Ok, súper chévere. Ya tienes un propósito más claro, tienes una visión ya más como persona y no solamente por el dinero. Fabio, ¿qué le dirías a las personas que nos ven, que quieran emprender o que quieran empezar en este mundo maravilloso, en esos altibajos, en esos momentos difíciles, o que en realidad les den miedo hacerlo? Bueno, lo primero es que van a sufrir, eso es innegable. Hay sufrimiento, va a haber incomodidad. O sea, yo no voy a ser el médico que le va a decir, no, no te va a doler, y después de doler uno altísimo, va a doler, pero creo que también es una decisión de vida. Y emprender no solamente montar un negocio, o emprender dentro de mi empresa, o sea, ser propositivo, ser ese líder que aporta más, que da la milla extra. Entonces, para esas personas que en verdad quieren montar su propio negocio, si lo van a hacer van a sufrir, pero es que en la vida hay incomodidad y sufrimiento. O sea, si ustedes sienten en su fuero interno que deben emprender, pues háganlo adelante. Y esos que quieren tirar la toalla, pues mi consejo sería un poco grosero, pues háganlo. Sí, Quieren escoger una vida triste, aburrida, pues tienen la toalla, bacanísimo, pero serán unos muertos en vida. Pero si en verdad les apasiona emprender, tirar la toalla es una locura. Porque cuando yo tiro la toalla, no solamente tiré la toalla, todo el conocimiento y todo ese interés compuesto que estaba construyendo, lo destruí. Entonces, como yo decir, no compro el Bitcoin. Total. Y cuando está a $100,000, digo lo regalo. Pero no sé el valor que ya he acumulado. Entonces, detrás de esos momentos confrontantes, hay un interés compuesto que yo no estoy viendo. Pero es un error garrafal tirar la toalla, porque después del sufrimiento viene más sufrimiento, pero cuando miro hacia atrás, son cosas que son fáciles, como lo que decía ahorita. Claro, los problemas de antes eran muy fáciles ahora. Entonces, puede sonar crudo, pero si quiere tirar la toalla, tírala, se morirá en vida. Eso no quiere decir que uno no pueda arrepentirse de las decisiones, ¿cierto? Yo, si pudiera, hoy trabajaría 100% mi propósito, que es ayudar a emprendedores. O sea, no quiero que me malinterpreten. Tirar la toalla a veces está bien, pero si tirar la toalla es consecuencia de que no estoy viendo los resultados, entonces usted está siendo muy materialista y está trabajando solamente por eso. Total. Y eso que tú dices de ahora tu propósito lo formaste por todo lo que has vivido. Claro. Entonces, Claro. todo ese camino recorrido hasta hoy te llevó a construir en realidad ese propósito, porque quizá cuando empezaste no tenías ni idea que ibas a estar en ese momento, en esto. Entonces, todo ese aprendizaje pues te lleva a eso, y quizá los que emprenden pues pueden encontrar un propósito después y simplemente cambias la ruta, pero no cambias el fin. Claro, sin duda, o sea, si no hubiera montado un negocio y el haber estado en esta industria, no me hubiera hecho entender que de pronto en 3 años no quiero estar en esta industria. Entonces, claro que sí, concuerdo totalmente. Total. Bueno, Fabio, muchas gracias por ese espacio. Nos encanta conocer como quién está detrás de las empresas, quién está detrás de la historia y bueno, la mentalidad tan poderosa y lo que estás construyendo ahora por ese propósito súper chévere.
nos fascina. Muchas, Bueno, muchas gracias. Laura y Nico, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cada 8 días podemos tenerla, porque estos espacios de verdad que son muy interesantes para mí, me gusta mucho compartir, entonces, bien, gracias por tenerme en cuenta.